eh, son congruentes cuando están en el poder, son congruentes con sus ideologías siempre, o hay desviaciones? Los partidos mexicanos. Los partidos mexicanos. Bueno, los partidos mexicanos han inventado ideologías. Simplemente ellos dicen una cosa, los partidos, y otra es su actuación, muy contraria a la realidad. Naturalmente que, por ejemplo, la ideología del PRI de hace, pues ya 60 años, no es la misma de ahora. Ha cambiado radicalmente. ¿De qué decir de los partidos que eran marxistas, profuндistas? Pues en todo el mundo ha cambiado la ideología de esos partidos en esta actualidad. Por lo que quiero decirle, por lo que toca a la ideología del Partido Acción Nacional, sigue firme. Y si cambiara, se acabaría el PAN. Porque esta ideología está hecha por principios eternos, no inventados por el PAN, conforme a la naturaleza humana, conforme a los derechos de la persona humana, y planteando el conflicto entre el poder y los derechos naturales del hombre, de que el poder no se ejerza irrazonablemente para quitar la libertad del hombre y sus derechos. El poder se hizo para crear el bien común de todos los hombres. La mayor preocupación de una persona es la de lograr su felicidad, según lo definió Aristóteles. Los hombres quieren tener su libertad y su libertad tiene un estorbo con la libertad de los otros. Tiene sus derechos y tiene que respetar los derechos de los otros. Entonces hay una restricción. Alguien debe de poner esa restricción, que es el poder público. Y el poder público debe ejercerse racionalmente, conforme a una norma anterior, para buscar así la armonía social, la justicia, la seguridad de los derechos, y para buscar que haya una lucha contra la pobreza, contra la miseria, contra el desamparo, que haya una sociedad en donde haya prosperidad. En general, esto es una ideología. Todos los hombres tenemos nuestra ideología. Cualquier partido puede crear una ideología, pero si no está en estos principios, pues esto es desbarajustado. La ideología del Estado comunista, señores, quedó en bancarrota absolutamente ante la historia. Si nosotros pensáramos si pudiéramos ser gobernados con la ideología de Saddam Hussein, no nos gustaría. Diríamos que esta no es una ideología. Otra cosa podíamos pensar si con el régimen de gobierno de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, con el nuestro, con el régimen de gobierno nuestro. Pero una cosa es lo que la ley dice, lo que el Estado tiene el deber de cumplir, y otra cosa muy distinta es el gobierno, porque el gobierno no es el Estado. Vamos a platicar sobre eso, si me permite. Tengo que ir a unos mensajes. Estamos tratando el tema de ideología y partidismo esta mañana aquí en Tribuna 33. Vamos a unos breves mensajes del programa en razón.